Mencionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta consulta, a esta cápsula desde las redes del doctor Neurosaldívar. Pues con nuestro invitado especial, el fundador de este proyecto, el doctor Sergio, neurólogo de confianza. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes, Luis, ¿todo bien? ¿Cómo estás tú? Muy bien, de aquí con curiosidad porque este es un tema, pues más que con curiosidad, intrigado, ¿no? Este es un tema donde yo creo que es muy importante para la parte del paciente, del cual vamos a hablar el día de hoy, porque más que nada de conocer de algún tipo de padecimiento, considero que es importante también que la gente, pues, conozca quién es el doctor, ¿no? Cuál fue la trayectoria que quizá uno, como estudiante de medicina, quizá todo el tiempo que se tuvo que preparar, sus aspectos personales, profesionales, estudiantiles, incluso porque literalmente es un trayecto y la verdad me siento muy emocionado que nos esté dando la oportunidad de pues poder presentarle esto a la gente. Claro que sí. ¿Cómo se siente? ¿Nervioso? Un poquito. Un poco, Se van pero a sacar aquí secretos inéditos del doctor Sergio para que vayan, lo saquen en clips de igual manera y va a estar toda la racilla ahí pudiendo atención. Así que vámonos de lleno. ¿Cómo ha estado? Más que nada, ahorita viene de consulta, viene de... sí, venimos de trabajar en la mañana en el hospital universitario. Estamos apoyando también el servicio de neurología, pero bien, bien, con ánimos. ¿Cómo fue eso? Digo, ahorita lo dice con una calma y lo dice con, obviamente la profesión es algo que usted ama claramente, pero partimos desde el inicio, ¿no? ¿Por qué medicina? ¿Por qué decidió, lejos de acercarse a la especialidad de neurología, por qué decidió estudiar la carrera de medicina? ¿Hay un porqué ahí? Pues sí, no es un porqué como de novela ni nada, pero sí, pues dentro de mi formación previa a la universidad, siempre estuve como muy afín, ¿no? A estas materias relacionadas a las ciencias pues naturales o a las ciencias sociales, ¿no? Como la química, la biología, ese tipo de materias. Entonces, pues me pareció un paso interesante, ¿no? Y más que la medicina tiene cierto reto académico, ¿no? Que todos conocemos y que me llamaba la atención también poner eh, esos gustos que yo tenía, ¿no? Al servicio de los demás eh, y que me fuera reconfortante, ¿no? Cosa que pues no me equivoqué en aquellos años. Exactamente, sí, me imagino que la decisión para ver tiene que ser un gusto, o sea, tiene que ser un gusto de todo, el gusto por el estudio, por el enfoque. Cuando ya entró directamente usted a la carrera de medicina, ¿cómo fue? ¿Dudó en incluso de estudiarla en el momento de estar presentando quizá un examen de admisión? Dijo, no, y sabes qué, a lo mejor quiero estudiar otra cosa. ¿Cómo fue ese proceso, más que nada? Yo nunca dudé. Ok, Yo la verdad es que siempre estuve muy seguro de que quería ser médico. El examen, pues, es un examen complicado, no tanto por el examen en sí, sino por la cantidad de gente que aplica para ser médico, ¿no? Que hay que hacer un recorte muy grande. Afortunadamente fui aceptado. Sí, había algunas dudas dentro de mi familia de si qué va a pasar si no paso el examen, ¿no? Pero pues no tuvimos que saberlo, entonces o sea, sí, por parte de todo la bien. familia había como que esa incertidumbre de que, oye, ¿y qué pasa si tienes un plan B a lo Sí, mejor, no, pues no? digo, mis papás siempre viendo por mi bien, dicen, oye, debes tener Exactamente. un plan B, ¿qué pasa si pues no te aceptan? Pero nos aceptaron, entonces ¿Y dónde estudió la carrera universitaria? yo soy médico por la Universidad Autónoma de Nuevo León, aquí en Monterrey, entonces soy tigre, Exactamente. Tigre de corazón. así es. Y había toda la gente ahí comentando, no, ¿cómo crees? Ahorita va a haber una batalla entre rayados o tigres. Pero bueno, Doc es tigre 100%, estudió en la uni. Se dice mucho, digo, siendo honestos, se escucha mucho a veces que la carrera de medicina pues es compleja, tiene sus adversidades como todo. ¿Cómo, de forma personal, si nos pudiera platicar cómo fue para usted vivir todo ese proceso? Creo que bueno, para los que estudiamos medicina hay un choque, tal vez no cultural, pero académico a la hora de estudiar, ¿no? Uno está acostumbrado a estudiar de cierta manera, pocas horas al día, ¿no? Y cuando entras a la universidad te das cuenta que eso no es suficiente, ¿no? Entonces, si no cambias esa mentalidad de dedicarle una buena
parte de tu día a la carrera, cuesta trabajo, ¿no? Y la otra parte, que es en la segunda parte, por así decirlo, o en la etapa final de la carrera, donde ya hay una práctica clínica, donde tienes que estar en el hospital mucho tiempo, eh, pues es un sacrificio de motivos personales que tienes que dejar pasar, ¿no? Dejar de ir a cumpleaños, dejar de ir a eventos familiares, dejar de ir a cosas que te gusta hacer, ¿no? Porque tienes que estar en el hospital, que a lo mejor es algo que, por ejemplo, yo lo veía con mis compañeros Ok. no médicos, ¿no? Pues no tenían esas dificultades, ¿no? Que uno, al principio a lo mejor es un poco complicado, pero Pues es que uno como joven, digo, al fin y al cabo, independientemente de que esté estudiando o no medicina, o sea, uno es joven al fin y al cabo, ¿no? Ve que los demás salen, ve que esto y ve que el otro, y pues uno se tiene que tener este tipo, creo yo, de disciplina, autodisciplina, para poder se puede terminar. hacer, se puede Ok. salir. No estoy diciendo que los médicos no nos divertamos o no Ok, salgamos, ok. pero si quieres darte ese lujo, tienes que modificar, ¿no? Tu agenda del resto de los días para pues, poder sobrellevar las dos cosas. ¿Hubo en algún punto, digo, ya que nos estamos adentrando más en el proceso, hubo en algún punto de esta etapa donde usted dijera, o sea, momentos donde dijera, ¿sabes qué? Está muy pesado, momentos en el que usted quizá mencionó ya no puedo, o siempre buscaba la manera de sacar esas palabras de aliento para automotivarse más que nada? Pues siempre, vaya, el término de una jornada clínica, ¿no? Estar en el hospital 24 o 36 horas es pesado, ¿no? Pues a veces sí se pregunta, ¿no? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? Pero la gratificación de ver a un paciente mejorar, ¿no? Eso pues, no se puede comprar con horas, ¿no? Y saber que eso es temporal, ¿no? Es decir, el cansancio se repone, ¿no? Durmiendo, pero lo que hiciste por un paciente, ¿no? O una enfermedad que aliviaste o que curaste, pues eso es permanente. ¿Recuerda algún caso que quizá durante este tipo de estadía lo haya marcado o sea un parteaguas para el médico que es ahora? Pues me acuerdo mucho de la primera paciente que vi, Ok, que era una chica de 16 años con una cetoacidosis diabética tipo 1. Bueno, diabetes tipo 1 que terminó en una cetoacidosis diabética. Lo dije mal, perdón. Los médicos ahí me van a estar corrigiendo. Pero eh, me acuerdo mucho de ella porque era mi primera vez en un hospital, ¿no? Estaba muy orgulloso con mi bata, con mi tablita, con mis hojas para anotar. Eh, Digo, yo no incidí mucho en su tratamiento, pero pues el simple hecho de poder platicar con ella, de conocerla a ella, ¿no? Y de cómo vivía ella con este padecimiento, con la diabetes, pues para mí fue muy enriquecedor, ¿no? O sea, saber que puedes incidir en las personas conociéndolas y haciendo lo mejor por ellas, pues marca mucho del camino a futuro. excelente. Hay un paso donde yo creo que hay una línea donde el paciente, y más cuando uno va por primera vez, eh, siente este temor de saber si las palabras que uno le está diciendo como médico son las correctas. No me quiero imaginar ni el nerviosismo que pudo haber sentido en ese momento, pero si pudiera verse en el tiempo de antes al de ahora, ¿qué siente que ha cambiado? Digo, obviamente hubo una evolución como persona y profesionista, pero ¿qué siente que lo que aprendió en ese momento le está funcionando en esta actualidad? Pues sí, digo, la experiencia te modifica mucho de cómo haces las cosas, pero creo que eso sería, no sé, el estar platicando con pacientes diario ya por 10 años, yo creo, o más, eh, hace que a veces te enfoques en aspectos que no son eh, a veces tan claros, es decir, que sean muy clínicos, ¿no? A veces los médicos cuando vamos empezando, pues tenemos una hojita, ¿no? Que hay que llenar datos de la edad, del sexo, que le duele, etcétera, etcétera. Y con el tiempo, el expertise clínico te hace que eso sea un poquito más fácil de adivinar, y no de adivinar, sino de conocer, y te das tiempo de platicar con la persona, ¿no? No de tanto de preguntarle qué le pasa, sino qué le gusta hacer, Ok. en qué trabaja, en qué se divierte, ¿no? Y conocer a la persona te ayuda mucho a generar confianza para que otras información salga también a la luz. Digamos que parte de ser médico es aprender a desarrollar este arte o este don de escuchar. Sí, te lo pongo al revés. Cuando Ok, a somos ver. pacientes, nos sentimos muy vulnerables, ¿no? Porque, digo, soy médico, pero también he sido paciente, ¿no? Claro, Me he enfermado del estómago, me han operado de la rodilla, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Cuando tú te sientes mal, te sientes muy vulnerable, ¿no? Entonces, si el médico con el que estás tratando tu padecimiento te brinda esta confianza, no te brinda esta seguridad de que le importa más allá
quién eres tú, ¿no? Sino no solo cuál es tu enfermedad. Eso te ayuda mucho a sentirte en confianza y protegido. Eh, y entonces cuando tú estás del otro lado, ¿no? Cuando soy yo con la bata puesta, pues trato de que los pacientes sientan eso que a mí me gusta sentir cuando yo soy paciente, ¿no? Entonces hay que tratar de que el paciente se sienta en confianza con uno y eso, pues es un proceso que lleva tiempo. No te voy a decir que lo hice bien con esta En la chica, primera vez, ¿no? pero Ujú. creo que hemos evolucionado en ese aspecto y pues al menos los pacientes que hemos tenido creo que se sienten bastante a gusto con nosotros. Sí, yo creo que también, como usted lo acaba de mencionar, es parte eh, de eso genera un poder y te lo comento como parte de un paciente, ¿no? Eh, Eso genera mucha fe en el paciente, o sea, nos da mucha seguridad que el médico, lejos de involucrarse en la enfermedad, pues busque esta parte humana de poder interesarse en el caso, porque insisto, este tipo de episodios que es conociendo al especialista, pues más que nada buscamos eso, o sea, buscamos que la gente conozca que pues hay un trayecto para el profesionista que es usted, doctor Sergio. Si nos adentramos un poco más en la universidad, ¿cómo fue o tuvo usted alguna beca, por ejemplo? Económicamente hablando, digo, sabemos que no todos nacemos en ciertos privilegios, pero económicamente, ¿cómo fue su proceso? ¿O tuvo usted alguna beca? ¿Considera usted que es costoso estudiar medicina? Obviamente es un esfuerzo que se tiene que hacer de forma personal. ¿Cómo lo contextualizaría usted? Medicina es una carrera a lo mejor no cara en lo económico, pero sí en los sacrificios que hacíamos. Ok. Digo, varía mucho. Hay 3 universidades con la Facultad de Medicina aquí en la ciudad o en el estado de Nuevo León, cada una con diferentes costos económicos que sí varían mucho. Yo en lo personal bueno, tenía 2 becas. Una porque por mi promedio, pues, ¿no? Que la Universidad Autónoma te hace pues hay una beca. Y otra porque yo colaboraba en grupos de ayuda a otros estudiantes, ¿no? Sobre todo en la materia de introducción a la clínica, que es esta pues clase que llevamos, que es como un proceso de introducción a los médicos que van a empezar en un hospital. Como, digamos, como tipo tutorías, por ejemplo. Algo así parecido, sí, Ok, sí. ok. Entonces, usted se encargaba de enseñarles a los que apenas venían Ajá. ingresando, les daba clases, me Sí, imagino. es de cómo hablarle al paciente, cómo explorar a un paciente, cómo llevar un orden, ¿no? En una entrevista médica, por ejemplo. Entonces, como apoyábamos en esa parte, también teníamos una beca que ayudaba un poco, ¿no? O sea, eran dos becas complementarias, Sí, sí. literalmente. Y aparte usted trabajaba, o sea, hay médicos que, por ejemplo, quizá trabajan, tienen un doble trabajo, no sé si igual fue el caso de Yo usted, no trabajaba, mi trabajo era de tiempo completo, era estudiar. era enfocarse. Sí, sí. ¿Y cómo nace esta pasión por la neurología? Digo, ya brincándonos directamente a la especialidad, ¿hay algo que lo detona para decir, ¿sabes qué? Pues quiero ser neurólogo. Pues justo en la materia de introducción a la clínica en la que yo ayudaba, ¿no? Ok. Vemos una parte bueno, vemos todas las partes de la exploración y una de ellas incluye la exploración del sistema nervioso, ¿no? Que es una materia o es una exploración muy diferente a lo que hace un médico general, ¿no? Entonces, no es algo que se haga de rutina, lleva un proceso un poquito más especial. Una exploración neurológica completa puede durar 45 minutos, 1 hora, ¿no? Entonces, es un proceso muy laborioso, pero que es muy gratificante, da mucha información, ¿no? Yo tenía una maestra que se llama la doctora Ingrid Estrada, que si está viendo esto, le mando un saludo, que ella me enseñó, ¿no? Sobre el sistema nervioso y cómo explorarlo. Y eso cambió mi vida, pues, ¿no? En ese momento me interesó mucho la neurología y eso no cambió desde entonces, ¿no? Ese sentimiento de que lo que yo hacía, ¿no? Tenía una repercusión muy directa, ¿no? Y muy precisa. Era algo muy gratificante para mí. Entonces, desde ahí empezó el camino de la neurología. ¿Y cómo es brincar porque una cosa es la licenciatura de medicina general, ¿no? Pero ya brincar a la especialidad, ¿cómo fue personalmente para usted? Digo, sabemos que como lo expresa literalmente es un amor al arte lo que usted tiene, o sea, es amor, es pasión por lo que tiene por esta especialidad, pero personalmente, ¿cómo fue este trayecto, este camino? Pues el camino a hacer una especialidad en México es complicado. O la gente que es médico sabrá, hay que hacer un examen primero para que te acepten hacer una residencia. A mí no me da pena decirlo, yo no pasé la primera vez Ok, que presenté el examen. Es un puntaje, me quedé a una pregunta, ¿no? Entonces, sí fue un momento duro me en mi vida, imagino. ¿no? Pues, que tomar decisiones y quedarte a trabajar, hacer otra cosa. Pero yo tenía mi mente muy puesta en eso, entonces me volví a preparar. El segundo año ya pasé el examen, ¿no?
Para ser neurólogo hay que hacer al menos 2 años de medicina interna antes de empezar la residencia de neurología. Ok. Yo hice eso en la ciudad de Saltillo, en el Hospital General de Saltillo. Y después hay que hacer otro examen. Hay que O sea, son 2 exámenes más, o sea, Pues el de es la que medicina interna. el medicina interna es el examen que te platicaba que tuve que Ok, hacer 2 veces. Pero después, dependiendo del hospital donde tú quieras ser neurólogo, te ponen otro examen, ¿no? Entonces son más exámenes, pero ese sí lo pasamos a la primera. ok. Eh, y pues tuve la oportunidad y el honor, ¿no?, de formarme en uno de los hospitales más importantes de neurología, si no es que el más importante del país, que es el Instituto Nacional de Neurología en la Ciudad de México. Ok. Y ya después de ahí fue que empezó el tema de la residencia. Me imagino que ese periodo fue 100% de estudio especializado a la neurología. Sí, bueno, en México son 3 años para poder ser neurólogo. Y pues sí, el instituto tiene esta particularidad de que es un hospital que solo ve cosas neurológicas. Entonces, los 3 años fueron 100% neurología y un poco de COVID por ahí, pero a full. ¿Y cuánto tiempo, o sea, cuál fue, llegó usted al instituto, pasó los exámenes que nos acaba de mencionar, llega a la etapa en este caso, de la residencia en neurología, y cuál es el primer caso que le toca ver? O sea, ¿cómo fue su primera impresión? ¿Llegó, le pusieron quizá un paciente para que lo evaluara de forma clínica o simplemente llegó directamente a clases a estudiar? Pues varía un poco. Mi primera experiencia en el hospital fue en la sala, en el piso, donde están los pacientes hospitalizados, que así teníamos unos 15, 20 pacientes a nuestro cargo, yo creo. De esos primeros casos me acuerdo mucho también de una chica como de 22 años que no podía ver, ¿no? Y entonces nos tomó mucho tiempo diagnosticarla, ¿no? Ya fue un caso difícil, la verdad, por eso me acuerdo mucho de ella. Ok. Eh, y al final resultó que tenía pues algo que se llama una carcinomatosis meningia, es decir, tenía cáncer en una cubierta que tiene el cerebro, que afortunadamente pudimos ayudarle, pero fue uno de los primeros casos que recuerdo en el instituto que me puso a prueba, ¿no? Que fue un reto diagnóstico el saber qué tenía primero la paciente y después ver cómo ayudarla. Para ese tipo de investigaciones, Doc, ustedes, digo, como profesionistas, lejos de lo que ya saben, es invertirle más tiempo estudiando, investigando, enfocándonos en este caso en específico del cual usted recuerda mucho de la chica. ¿Cuál fue el proceso para llegar quizá al diagnóstico o al tratamiento? O sea, ustedes, una investigación, fue una investigación muy larga. Pues es un proceso que lleva cierto tiempo porque necesitamos hacer muchos estudios, ¿no? Entonces, te sale un estudio con un resultado y eso abre un abanico de diagnóstico, ¿no? Entonces, tenemos que hacer más estudios. Entonces, ir viendo qué estudio es el que hay que hacer es lo que se vuelve un poquito complicado a veces, pero afortunadamente en ese caso pudimos hacerlo bien. Excelente. Doc, y también sabemos, digo, investigando aquí con el equipo de producción y todo, sabemos que pues nace este amor por la esclerosis, pero que ¿cómo se considera? ¿Una especialidad o se considera Pues les llaman altas altas especialidades. especialidades? Este igual estudia aquí en México, Eso lo hicimos en Canadá. en Canadá. Ok, Doc, ¿cómo fue? ¿Se fue a través de una beca, llegó a Canadá, se brincó, porque llegó, o sea, fue un trayecto muy largo, literalmente, de Monterrey a Ciudad de México y después a Canadá directamente? Pues ahí, vaya, dentro del instituto nació mi interés por ese tipo de enfermedades que le llamamos enfermedades desmielinizantes, que incluye la esclerosis múltiple y otras enfermedades, ¿no? Como la neuromielitis, la enfermedad por MOG. Em, pero la realidad es que el sistema de salud en México a veces dificulta un poco el proceso de aprendizaje por la falta de insumos y yo quería pues aprender las cosas bien, ¿no? Entonces, la verdad es que fue un proceso de mandar correos electrónicos a muchas O sea, universidades. sí fue un proceso como de solicitar becas, Sí, mandar todo su CV y em, todo. a mí me interesaba mucho Canadá porque es el país, perdón, con más esclerosis múltiple del mundo. Ok. Entonces, pues es un muy buen lugar para aprenderlo. Al final había ahí dos ofertas para que nos fuéramos, pero me decidí por la del Hospital de Ottawa, porque tiene una de las clínicas más grandes de Canadá y tienen mucha investigación sobre tratamientos nuevos. Y cuando llegó a Canadá, digo, sabiendo ya que fue a través del proceso de becas y de selección y todo este proceso donde uno manda solicitudes y manda correos, cuando llegó allá, sabiendo que es un nuevo, pues un nuevo país, literalmente,
¿cómo fue su método de adaptación? O sea, ¿llegó solo, llegó acompañado? Yo viví solo, vivía en un sótano en Ok, Canadá. en un sótano. Sí, sí. Así era Pero sí comía bien, comía... Sí, sí, comíamos bien, Comía... Ok, ok. pero vivíamos en un sótano porque quedaba muy cerca del hospital, ¿no? Que eso a mí me daba mucha, em, pues, movilidad, ¿no? Porque pues no tenía un auto ni nada, entonces no tenía que tomar el camión, me iba caminando al hospital. em, Pero le quedaba cerca, pero me quedaba que era la cerca, que esa era la ventaja. ventaja. Ok. Sí, era un sótano, pero vivía cerca. Y pues el proceso de adaptación, la verdad es que no puedo decir que fue difícil, fue fácil a la parte clínica, ¿no? Porque pues era una clínica, un hospital muy avanzado, tienen muchas herramientas y los canadienses son muy amables, entonces pues tampoco fue muy complicado como adaptarme en eso, ¿no? Te ayudan mucho. Canadá es un país que tiene una alta incidencia o un alto porcentaje de gente inmigrante. Entonces, esa acoplación o esa eh, apertura de ellos hacia gente que viene de fuera es bastante buena, la Se verdad. pudo acoplar usted muy bien ahí con la gente, Sí, sí, con la sí. población. No, hombre, imagínese, yo, yo muy difícilmente. Pero bueno, Dob, la verdad nos están pidiendo mucho en los comentarios ahorita producción y yo estábamos viendo que están solicitando mucho una segunda parte. Yo creo que para hablar un poquito más de temas de su trayectoria, porque la verdad, insisto, es muy interesante por dos partes que yo lo veo. Uno, porque como personas o como pacientes no vemos cómo es la trazabilidad o la trascendencia que tiene que vivir un médico para llegar a lo que es hoy. Porque vemos simplemente que, el doctor y la figura del doctor, pero no vemos el trasfondo de. Y también conociéndolo a usted que se fue de aquí, Tigre 100%, después a Ciudad de México y después se va a Canadá, pues es literalmente invertir parte de su tiempo joven. Y pues no me quiero imaginar como usted menciona, las cosas que a veces uno deja, las fiestas, la salida a los amigos, pero todo es por un objetivo. Y yo creo que ese es un mensaje muy fuerte que para toda la gente que nos está viendo, pacientes, incluso estudiantes de medicina, yo creo que, y de forma personal, pues nos llevamos. Algo más que quisiera agregar antes digo, que va a haber una segunda parte, si usted no lo permite, esa va a estar de cajón. Yo quizá una parte donde hablemos por qué es tigre y no rayado, ¿verdad? Este, pero bueno, ya ese será un tema siguiente a debatir. Doc, algo que quisiera, pues, algún mensaje para la gente que nos está viendo, a estudiantes de medicina, pacientes, personas que quisieran estudiar medicina o neurología. Pues nada, los estudiantes que no desistan, ¿no? Que a veces el camino es complicado, pero es muy bonito y es muy gratificante. Entonces, que no desistan, que sigan de ello. Y a los pacientes les diría que conozcan a sus médicos, ¿no? Que no les dé pena o miedo preguntarle por cosas del médico, ¿no? Para que lo conozcan. Al final del día, una consulta médica es un trabajo en equipo, ¿no? Y entre mejor se conozcan tanto el médico con el paciente, pues la probabilidad de que haya éxito en esa consulta es mucho mayor. Excelente. Que aprendan también a poder conversar, ¿no? Siento que con el médico, que es lo prioritario. Sí, digo, a veces los médicos somos muy autoritarios, ¿no? Queremos que los pacientes hagan lo que decimos, pero hay que tratar de cambiar eso, ¿no? Un médico y un paciente deben ser un equipo, ¿no? Y las decisiones se deben tomar entre los dos y platicarlas entre los dos, ¿no? Eso es algo a lo mejor muy personal, pero que creo que ayuda. Excelente. No, la verdad le agradezco mucho por este espacio que nos está compartiendo, más que nada por el tiempo y pues porque sabemos que quizá a veces el tocar temas personales o el tema de trayectoria, sí a veces uno se mantiene cerrado, pero vaya, la verdad, el que nos haya compartido parte de su vida en este ámbito profesional es muy interesante. Va a haber muchas personas que quizá tengan muchas dudas, muchas preguntas. Yo los invito a que todos ese tipo de cuestionamientos, preguntas o comentarios déjenlos ahí en la cajita pues, de comentarios, valga la redundancia, y pues esperen la segunda parte con el doctor Sergio para que pues hablemos un poquito más acerca de ese tema, del por qué es tigre y no rayado, ¿verdad? Pero bueno, Doc, le agradezco mucho su tiempo. Gracias a ti. Sigan a todas las redes sociales del doctor, suscríbanse, comenten, compartan este contenido de igual manera y pues nos estamos viendo la próxima semana desde las redes de Neuro Saldívar. Mi nombre es Ángel Prado, les deseo un excelente día. Hasta luego.